Recientemente se estrenó en Netflix la película Frankenstein de Guillermo del Toro. No es ni de lejos la primera adaptación de la novela homónima de Mary Shelley, y es que las ha habido de todos los colores, algunas muy fieles a la historia original y otras que se lo han tomado con muchísima más libertad. Pero hay una en particular, menos conocida, que es toda una joya oculta del cine de serie Z, y que, como ya somos besties, no he podido evitar compartir con vosotros. Estoy hablando de Frankenhooker. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy quería haceros un vídeo algo menos serio, un poco más relajado y hablaros de uno de los géneros del cine que más me apasionan, que es el cine de serie Z. Como buena cinefila, obviamente disfruto del cine clásico, de culto, de terror, thrillers, dramas, incluso del glorioso cine de serie B, pero hay un submundo, incluso más low budget, que es el de serie Z, que me encanta y me hace muy feliz. Y aprovechando el reciente estreno de la nueva película de Guillermo del Toro, Frankenstein, he pensado que era el momento perfecto para traeros otra adaptación mucho más libre, por supuesto, de esta historia. Un auténtico peliculón de serie Z llamado Frankenhooker. Os aviso desde ya que habrá spoilers, aunque dudo que eso os impida verla igualmente, ya que de todos modos no voy a poder poner muchos clips por temas de censura y tal. Pero os prometo que vale la pena verla al menos una vez en la vida. Aún así, la hayáis visto o no, os recomiendo quedaros para tener un poco de contexto que probablemente no vais a necesitar nunca jamás en la vida para absolutamente nada, pero bueno. Y si os gusta esta versión más relajadita dentro de la sección de cine, dejádmelo en los comentarios y os iré trayendo de vez en cuando otras joyitas de serie Z. Y ahora sí, sin más dilación, poneros cómodos en vuestras butacas, preparaos unas palomitas si queréis y ahora sí, comenzamos. Os presento Frankenhooker. Sí, suena a título de película sexy time muy mala, de esas de VHS antiguas, lo sé, pero no lo es. Del todo. Es una adaptación muy libre de Frankenstein que nadie jamás ha pedido, pero que Frank Henenlotter, director de otras películas de serie Z como Brain Damage o Basket Case, ha decidido dirigir en 1990 y le estamos agradecidos por ello. De hecho, esta es su película con mayor presupuesto. Sí. Y es que el presupuesto de la película fue exactamente de $2,5 millones, pero recaudó solamente $208.515 en todo el mundo, menos de un octavo del presupuesto que se gastaron. De hecho, gran parte del presupuesto se lo gastaron en pirotecnia, porque sí, en esta película explotan cosas, muchas cosas. ¡Bum! Y una anécdota que tienen de eso es que cuando iban cortos de pasta, el director obviamente no iba a recortar en pirotecnia y en explosiones y decidió que la solución sería llamar a un técnico de pirotecnia sin licencia, que saldría más barato. Así que el técnico se puso a disponer todos los dispositivos explosivos por el set, cosa que no daba mucha seguridad al director. En cuanto terminó de colocar los explosivos, le dijo al director, al ver su cara de preocupación: "No te preocupes, puede que esto sea seguro". Así, para que todo el mundo se quede tranquilo en el set. Y para que os hagáis un poco de idea de lo que se viene, de hecho el lanzamiento de esta película se retrasó, ya que estaban a la espera de obtener el R rating, que básicamente indica que es una película no apta para menores de 17 años. Pero mientras esperaban, les llamó una de las representantes de la Motion Picture Association de Estados Unidos, que es la que otorga estos ratings. Y les dijo, cito textualmente: "Felicidades, sois la primera película en obtener el rating S". Y le dijeron: ¿S? ¿De Simpson? Y les dijo: no, S de shit. Teóricamente la película quiere transmitir a través de una especie de softcore sexy time video un mensaje feminista de que las prostifrutas también son personas y que las mujeres deberían poder tener el control sobre sus propios cuerpos. También supuestamente denuncia el abuso del crack, una sustancia muy popular en los años 80 y de la que la gente abusaba mucho en aquella época. Ah, y por cierto, si la veis en español, el audio es absolutamente nefasto.
solo para que lo tengáis en cuenta. De cualquier manera, la podéis encontrar gratis en YouTube y también está en Flixolé y en Movistar Plus. Pero bueno, suficiente contexto, vamos a analizar esta joya que no tiene pérdida alguna. Nada más empezar, la película nos presenta a Jeffrey Franken, sí, como de Frankenstein, así muy sutil todo. Y Jeffrey está haciendo experimentos con una especie de cerebro que tiene un ojo incrustado en medio, que tiene conectado como a una pantalla para poder ver lo que ve el ojo que está incrustado dentro del cerebro. No sé si me explico. Y de repente Jeffrey dice que, como ya veremos, va a estar narrando prácticamente todo lo que hace. Tengo que ir con mucho cuidado, no quiero hacer una lobotomía. Tengo que ir con mucho cuidado, no quiero hacer una lobotomía. Y acto seguido procede a agarrar un escalpelo, clavárselo en el cerebro pillar un martillo de una caja de herramientas muy higiénico, muy profesional, muy científico todo, y le da un golpe al escalpelo con el martillo. Entonces el ojo empieza a moverse y ya sigue la mano de Jeffrey. Lo gracioso es que llevamos menos de un minuto de película y precisamente lo que acaba de hacer Jeffrey es una lobotomía. Pero bueno, no vamos a cuestionar esta película, vamos a tomárnoslo todo como viene y no vamos a hacer muchas preguntas. Pero, oh sorpresa, plot twist, a Jeffrey de repente alguien lo agarra del hombro, Jeffrey se asusta en plan... ¿Oh? Y resulta que, oh gran plot twist, Jeffrey no está en su casa, Jeffrey está en casa de sus suegros, porque lo más normal es hacer experimentos con una especie de cerebro con un ojo dentro de la cocina de tus suegros, obviamente, porque es que están celebrando el cumpleaños de su suegro. Que a Jeffrey le da exactamente igual, porque él está a su bola haciendo sus experimentos en la cocina. La suegra sale de la cocina al jardín llevando un montón de cosas para la fiesta, bebidas y tal, y se le acerca corriendo una chica que lleva un traje inflado para simular que está regordeta. Pero es que literalmente parece el muñeco de Michelin. O sea, se ve que es un globo. Pues bueno, la chica resulta que es la novia de Jeffrey, que se llama Elizabeth. Y su madre, en vez de aceptar su ayuda, lo que le dice es básicamente que no quiere incidentes con el novio, que lo mantenga ahí quietecico, y la chica se está comiendo una galleta y le suelta por toda la cara: por cierto, por tu propio bien, no comas más galletas. Por cierto, por tu propio bien, no comas más galletas. ¡Wow! Toma body shaming ahí. O globo shaming, porque realmente lo que lleva encima es un globo inflado. Pero de repente a Elizabeth se le acerca otra chica que nunca nos dicen quién es. Entonces la vamos a llamar chica random del cumpleaños, y Elizabeth le explica a la chica random del cumpleaños que es que no puede parar de comer, que es que ha probado todo tipo de dietas, que es que no para de engordar y no sabe ya qué más hacer, y que hasta Jeffrey, sí, Jeffrey, su novio, le ha grapado el estómago, pero que no funcionó. Y entonces tú piensas, Jeffrey, que lo hemos visto en la cocina ahí hacer experimentos con un cerebro no sé qué, ahora sabemos que le ha grapado el estómago a la novia, intuimos que es médico. Pues no, Jeffrey es electricista. Y claro, la chica random del cumple está flipando y se queda como, pero ¿Jeffrey no trabajaba en una compañía eléctrica? Y la novia le explica que sí, que efectivamente trabaja en una compañía eléctrica, pero que en su tiempo libre Jeffrey se ha autoproclamado técnico bioeléctrico. Y ya está. Y claro, chica random dice, pero estará estudiando medicina. Y la novia está como, no, ¿qué va? Estuvo en 3 centros, pero lo han echado de todos. Y la chica random dice, pero ¿aún así has dejado que te opere? Y la novia le contesta, por supuesto, piensa que vamos a casarnos. ¿Y aún así dejaste que te operase? Por supuesto, piensa que vamos a casarnos. Y chica random se queda como lógica aplastante. Entonces pasamos al momento en que Elizabeth le va a entregar el regalo a su padre y le hace taparse los ojos cuando literalmente el regalo es una cosa enorme que lleva todo el rato al lado de ellos, tapada con una sábana, que se intuye muchísimo la forma de lo que es, pero no vamos a cuestionar esta película. Y sí, bueno, resulta que es un cortacésped lo que le regala, pero no es un cortacésped cualquiera, sino que es un cortacésped que va con control remoto y que ha creado Jeffrey, nuestro técnico bioeléctrico. Hay un momento maravilloso donde la suegra dice de repente, es un chico muy creativo, pero se lo está diciendo a una señora súper mayor que de repente está como...
Elizabeth le muestra a su padre cómo funciona con el mando el cortacésped, ¿no? Y Jeffrey está en plan, no te pongas delante de él. Ella le escucha, hace como que sin nada, y sigue, ay, mira, sí, esto funciona así, no sé qué, no sé cuántos. Y Jeffrey como, no te pongas delante de él. Entonces Jeffrey se levanta y empieza a gritar, Elizabeth, que te quites de ahí en medio. Y todo muy mil maneras de morir, vemos a Elizabeth que se gira, empieza a gritar en plan, pero se queda así como varios segundos, literalmente le hubiera dado tiempo de quitarse y ponerse delante del cortacésped como 8 veces, pero bueno, no vamos a cuestionar la película, y de repente vemos un splash de sangre sobre un gnomo de jardín y entendemos que Elizabeth está muerta. Y de repente hay un corte brusco y vemos un enorme diagrama como de cuerpo humano sobre el que Jeffrey está dibujando cosas. Está haciendo líneas, está poniendo cosas y hace comentarios como, oh sí, necesito 200 voltios aquí, oh, y poner un interruptor aquí, oh, y no, ah sí, lo solucionaré, ya sé, pondré 20 amperios aquí, ah, lo solucionaré enseguida, ah sí, 2. Porque todos sabemos que decir números al azar es todo muy científico y da como un aire mucho más distinguido y de persona inteligente. Ciencia. De repente se abre el plano y vemos que a ese diagrama del cuerpo humano Jeffrey le había pegado la cara de Elizabeth, así que entendemos que lo que quiere hacer es reconstruir su cuerpo y devolverle la vida, muy estilo Frankenstein. Y entonces hay una escena fantástica que me encanta donde Jeffrey se levanta y se queda mirando un cuadro torcido y lo tuerce para el otro lado, en plan así. El cuadro está así y Jeffrey hace. Y se lo queda mirando en plan, sí, así está perfecto. Y acto seguido, Jeffrey se enrolla con la foto de su novia muerta, la que está pegada allí sobre el diagrama. Que literal aparece como si estuviera muerta porque está allí con los ojos cerrados, que parece que le hayan hecho la foto en la morgue. Luego Jeffrey pone un VHS en la tele donde tiene grabada la noticia en la que hablan de todo lo ocurrido en la barbacoa y de cómo falleció Elizabeth y tal y cual. Y me encanta porque hacen una serie de comentarios maravillosos y para describir cómo ha quedado Elizabeth dicen que ha quedado troceada como una ensalada humana. Una ensalada llamada Elizabeth. Una ensalada llamada Elizabeth. Los diálogos de esta película son increíbles. Entonces la periodista entrevista al policía que está al cargo del caso, que dicen que no encuentran algunas de las partes del cuerpo de Elizabeth de lo mucho que se esparció por todas partes. Y entonces le dice que no saben qué partes faltan exactamente porque ella es un gran rompecabezas. Y la entrevistadora le dice, ¿un rompecabezas? Y dice, sí, un rompecabezas. Y pongo el clip. ¿Un rompecabezas? Un rompecabezas. Entonces la periodista va a entrevistar a Jeffrey, pica a su casa, él le abre la puerta y la periodista le pregunta si sabe dónde está la cabeza. Y Jeffrey está como, no sé, solo sé que ha salido volando. ¿Por qué no dejan a la gente en paz con su dolor? Y le cierra la puerta en toda la cara. Y entonces la reacción de la periodista es normal. No sé. ¿Por qué no dejan a la gente sola con su dolor? Es normal. Entonces entra en la habitación la madre de Jeffrey con un peinado bastante peculiar y le empieza a hablar de una chica de un supermercado que había preguntado por Jeffrey. Básicamente le quiere liar con la chica del súper porque está harta del inútil de su hijo viviendo en su casa y le insinúa que ¿por qué no ha seguido estudiando medicina? Que Elizabeth ya está muerta, allí metiendo el dedo en la llaga, y que se tiene que buscar otra novia y rehacer su vida. Básicamente lo quiere fuera de casa. Y cuando le dice lo de la chica, Jeffrey le dice todo misterioso que está trabajando en ello. Sí, estoy trabajando en ello, mamá. Entonces Jeffrey se le empieza a abrir a la madre y le empieza a contar que es que se siente solo, que es que no sabe cómo reaccionar, que es que cree que se está volviendo loco, que ya no sabe distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y la reacción de la madre es literalmente, ¿quieres un sándwich? ¿Quieres un sándwich? Le da igual.
obvia completamente todo lo que le acaba de decir su hijo. Entonces la madre se va y Jeffrey se pone a mirar hacia los lados en plan, estoy ocultando algo. Es que las actuaciones os juro que son de Oscar. Y sale de la casa, sigue en plan, estoy escondiendo algo. Entonces abre el maletero del coche, saca una bolsa de allí y se va al cobertizo, donde tiene montada una sala muy a lo Frankenstein. Y vemos que tiene allí un congelador con una especie de líquido rosa burbujeante dentro, en el que resulta que guarda la cabeza de Elizabeth, la que había desaparecido. Resulta que ese líquido rosa es como un líquido que ha hecho de estrógenos y no sé qué para preservar la cabeza de su novia muerta. La saca y le pregunta, ¿te apetece una cena italiana? Y se dispone a cenar con la cabeza de su novia muerta. Pues bien, en la cena esta italiana que dice que le ha montado a la novia, ha puesto unas velas, ha abierto un vino, todo súper romántico, todo súper bonito, se dispone a tirarle vino por la boca a Elizabeth, bueno, a la cabeza de Elizabeth. Entonces todo el vino le chorrea desde el cuello y mancha todo el mantel, que yo, como persona mayor que soy, no puedo evitar pensar, ver ese mantel blanco llenarse de vino, que esa mancha va a costar muchísimo de sacar, pero bueno, pero como plato principal tiene en una bandeja de estas de cristal con tapa todo súper elegante, un trozo de pizza, un corte de pizza de esos baratos, y ya está, esa es la cena italiana. Súper romántica. Y entonces se dispone a mostrarle a Elizabeth fotos de tías en bolas muy exuberantes, ¿vale? Con otra vez su cabeza pegada en las fotos. Y básicamente es como que quiere que ella elija un cuerpo para ella. Pero la cabeza de Elizabeth no habla, no puede elegir nada. Obviamente lo va a elegir él. Lo mejor es que se para en una y dice, cariño, ¿te imaginas con este cuerpo tumbada en el sofá que tiene mi padre en el sótano? Cariño, ¿te imaginas con este cuerpo tumbada en el sofá que tiene mi padre en el sótano? Y le dice, puedo hacerte como la diosa que siempre has soñado ser. Lo que me presenta otra incongruencia, porque al principio de la película parecía que cuando estaba haciendo el croquis y tal decía, ay, aquí hay un lunar, esto lo tengo que eliminar porque no sé qué, no sé cuántos, porque por aquí tiene que pasar un cable, porque no sé qué, que parecía que sabe dónde están los lunares y las cosas que tiene el cuerpo de su novia. Entonces parecía que iba a reconstruir el cuerpo de su novia como tal, pero ahora parece que le quiere montar un cuerpo hecho de otros cuerpos y hacerla mejorada, así para que cuando se despierte las inseguridades mejoren a tope, ¿sabes? Porque va a ver que su novio no la quiere tal y como era de antes, sino que quiere mejorarla. 10 de 10. Muy bien, Jeffrey. Y Jeffrey, como es un romántico empedernido, y le ha montado toda esta cena italiana tan bonita y luego le ha intentado cambiar el cuerpo por el de otra, bueno, también le ha escrito un poema. Y el poema dice así: atención, contenido bajo presión, por Jeffrey Franken. Mi corazón está tan lleno de amor por ti que he soñado que explotaba como los aerosoles explotan a veces. Exploté con tanta fuerza que mis huesos quedaron atrapados y nivelaron la ciudad, excepto la pequeña capilla. Mis dientes volaron como balas, no entendía qué pasaba. Mataron a todos los que encontraron, excepto al capellán. Y luego el capellán nos unió en matrimonio. Éramos felices, aunque sabíamos que estábamos muertos. Fin. Y luego cuando la va a meter otra vez en el congelador este raro que tiene con el líquido rosa, le mete el papel en la mano de su novia muerta en plan, toma, para que tengas el poema contigo. Luego Jeffrey lo vemos todo rayado que sigue con su croquis y empieza a hablar con un muñeco de estos de anatomía, de estos típicos pequeños, con la foto de la cara de Elizabeth pegada en el muñeco, porque ya sabemos que Jeffrey está obsesionado con pegar la cara de su novia en absolutamente todo y enrollarse con las fotos de ella, como si le estuviese hablando a Elizabeth, ¿sabes? Y de repente le suelta: para que puedas vivir, me temo que alguien tendrá que morir, y aunque me resulte difícil, mataré a alguien para que vivas. Literalmente la escena es así. Para que puedas vivir, me temo que alguien tendrá que morir. Es que los diálogos, de verdad, son lo mejor de esta película. Entonces Jeffrey pone la tele y están dando el tiempo y dicen que va a haber muchas tormentas eléctricas y literalmente el señor que está dando el tiempo está como: con más electricidad de la que nunca hemos visto. Para los médicos locos que me están viendo, ¿eh?
especial para los médicos locos que me están viendo. Así que Jeffrey se pone nervioso porque resulta que solo le quedan 2 días para que llegue la tormenta y que pueda revivir a Elizabeth. Y dice que necesita partes frescas del cuerpo para poder montarse a la nueva novia y no sabe de dónde sacarlas. Entonces Jeffrey, como está nervioso, empieza: debo tranquilizarme, si me tranquilizo todo saldrá bien, basta de tonterías. ¡Pam! Y saca un taladro. Y todos pensaríamos, claro, tiene poco tiempo, se va a disponer a hacer los circuitos y esas cosas, ¿no?, que tiene que hacer para montar el cuerpo de Elizabeth. Pues no, eso no es lo que va a pasar. Saca brocas de una bolsa con una bola de estas de bolos, por lo que sea, y dice: hay quien prefiere las drogas, hay quien prefiere el alcohol, yo prefiero mi taladradora. Y se dispone a taladrarse la cabeza. Hay quien prefiere el alcohol. Yo prefiero mi taladradora. Básicamente se hace una trepanación, no sale sangre, por lo que sea, ¿vale? Se taladra la cabeza y no sangra. Bueno, no lo vamos a cuestionar. Y al parecer, con el taladro lo que está haciendo es estimularse el cerebro para que le vengan mejores ideas. No lo probéis en casa. Entonces a Jeffrey se le ocurre la mejor idea que ha tenido. Dice que necesita partes del cuerpo femeninas. Entonces tiene que comprar partes del cuerpo femeninas. Y dice: conozco un sitio al otro lado del río donde hay mujeres que están locas por vender su cuerpo. Es decir, chicas de compañía. Pero como chicas de compañía es muy largo, las vamos a llamar frutas porque así es más fácil. Entonces dice: pero necesitaré dinero, porque claro, baratas no son. Y dice: pero tengo unos ahorrillos. Pillín ahí Jeffrey. Así que vemos a Jeffrey montado en su coche, yéndose a la ciudad de frutas con unas gafas muy a lo Jeffrey Dahmer, Jeffrey, y se dispone a buscar partes del cuerpo que le interesen para montarse a una nueva Elizabeth. Una mejorada Elizabeth, recordemos. Entonces, para el coche se le acerca una fruta y le pregunta qué es lo que está buscando exactamente. Y él le dice que lo que está buscando son partes bonitas, que busca unas cuantas chicas con partes bonitas, tal cual. Y la chica llama a otra compañera en plan: ¿qué quieres? ¿Quieres 2? Y Jeffrey dice: no, voy a necesitar unas 5 o 6 por lo menos. Entonces la chica le recomienda ir a hablar con el que es el chulo, que se llama Zorro. Y todas van con una marca en el brazo que es una Z en un círculo que representa que son las chicas de Zorro. Pasan como al fondo de un bar, como al fondo de unos baños donde se supone que está Zorro. Vemos a un montón de gente tomando dronjas de todo tipo y la chica se dispone a hablar con Zorro para que hable con Jeffrey y lleguen a un acuerdo de qué es lo que quiere hacer Jeffrey exactamente. Zorro se saca del bolsillo dronjas, se las da a la chica y la chica, tan contenta, se las lleva y se pira rapidísimamente en plan: bueno, yo ya tengo lo que quería, y se va. Y eso Jeffrey lo nota, porque Jeffrey, nuestro Jeffrey el científico, es muy observador y entonces se da cuenta de que las chicas están locas por las dronjas y en especial por el crack. Así que nos llevan rápidamente de vuelta a la casa de Jeffrey, donde ya está poniendo en marcha su nuevo plan, porque claro, ver lo de las dronjas le ha abierto la mente más que si se la hubiese taladrado. Sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer ahora. Vemos que está viendo un programa de televisión que habla de las frutas y de su adicción con las dronjas. Entonces Jeffrey está en plan: sí, díselo, tata, porque ella tiene razón. No te rías, porque ella tiene razón. Y dice: sí, el crack las está matando, pero eso hará acortar mi plan. Y saca un bote enorme de cristales que se supone que lo que ha creado es el super crack. Y el super crack es súper letal y va a ayudarle a terminar con su plan muchísimo antes. Pero entonces Jeffrey se queda mirando la tele y ve que están mostrando como un programa sobre las frutas y le da la impresión de que de repente la fruta que sale en pantalla es Elizabeth y que le grita: ¡Jeffrey! Y entonces Jeffrey reacciona con un grito que es puro oro, que es algo así como: os pongo el clip.
Entonces Jeffrey, como se altera, se pone a taladrarse la cabeza otra vez y cuando ya se tranquiliza se pone en plan, bueno, técnicamente no mataré a nadie, no voy a apuñalar a nadie, simplemente les daré crack. Y el crack, total, ya las está matando, así que técnicamente no estaré matando a nadie, ¿no? Y dice que así simplemente acelerará el proceso y que tampoco las va a obligar a tomarlo, que ellas si no quieren no tienen por qué tomar drogas, él solo se lo va a ofrecer. Y como buen científico se pone a hacer experimentos en una cobaya y le tira vapor de este super crack que ha creado y la cobaya explota. ¡Pum! Primera explosión de la película. Entonces, como Jeffrey ve que su super crack es súper potente, se va a ver a las chicas vestido de médico con un traje que literalmente es un disfraz del todo a 100 y la fruta líder lo introduce a sus compañeras y les dice que Jeffrey quiere jugar a médicos y Jeffrey se dispone a ponerse a tomar medidas y cosas de todas las chicas para buscar las partes que más le interesen para crear a su nueva Elizabeth. Y mientras las observa, mide las partes del cuerpo, tal y cual, se pone a hacer comentarios de estos típicos que hacía antes mientras hacía el croquis, en plan, oh sí, lo divido por 5, no sé qué, todo muy ciencia, muy científico. Entonces va escogiendo las partes que más le gustan de las chicas y las partes que le gustan las marca con un tacker, en plan un tic. Ah, sí, estas son las nalgas que le pondré a mi nueva Elizabeth. Así que va inspeccionando, tocando, mirando con lupa. Hay un momento que me encanta que mira con lupa un pezón y está como, oh, y lo aprieta así como un botón, como amazing. Y entonces vemos que Jeffrey se está poniendo nervioso, las chicas se están poniendo nerviosas porque no ha elegido ninguna y se está acabando el tiempo, y pasa el plano y vamos a ver a Zorro que está entrando en el edificio y se queda abajo esperando a las chicas porque ya se está acabando el tiempo y no han bajado. Y Jeffrey de repente se lo empieza a cuestionar y se lo empieza a pensar mucho y empieza a decir, lo siento Elizabeth, no voy a poder hacerlo, porque no puede escoger a solo una de las chicas y no quiere matar a más de una chica para montarse a una nueva Elizabeth. Y las chicas impacientes empiezan a decirle que les pague ya, que se tienen que ir. Entonces Jeffrey se enfada y se pone en plan, es que solo os importa el dinero, y les tira la bolsa con el dinero. Las chicas se ponen a contarlo y tal, y ven dentro de la bolsa toda la bolsa de super crack de Jeffrey. Entonces se vuelven locas, pero literalmente locas, histéricas, y se ponen en plan, montan una fiesta y se ponen a fumar el super crack todas ellas. Jeffrey les advierte que no lo hagan, lo tiran a la cama, no le dejan moverse y se ponen a fumar y a montarse la fiesta ellas solas. Entonces vemos a Zorro abajo del edificio cabreadísimo porque las chicas no están bajando. Y Zorro se pone en plan, ¡estas frutas me están jodiendo! A todo esto, en la habitación, mientras se están montando toda la fiesta, ponen música y por lo que sea, Jeffrey se pone a gritarles que quiten la música, que es música del diablo. Y entonces continúa gritándoles que lo que fuman no es lo que se creen, que dejen de hacerlo, que es muy peligroso. Y de repente una de las chicas se empieza a encontrar mal. Y hay como un cambio muy poco sutil de la chica por una especie de muñeco hecho como de yeso o algo así, o de cartón piedra, que ¡pum! Explota. ¿No tenéis calor? Entonces vemos a otras chicas por la habitación poniéndose nerviosas, gritando y ¡pum! Explota. Otra, ¡pum! Explota. Y van explotando todas hasta que solo queda una, que es la fruta líder, que coge un cuchillo y se va a matar a Jeffrey en plan ¡Jeffrey! Y en cuanto va a clavar el cuchillo, ¡pum! Explota. Pero en ese mismo momento cae la puerta de la habitación porque la tira abajo Zorro, que está cabreadísimo porque las chicas no han bajado, y en el momento que cae la puerta, la fruta líder explota, vuela a su cabeza, le da a Zorro, Zorro cae al suelo y vemos a Jeffrey solo en la habitación pidiendo perdón porque todas las chicas están muertas y han explotado. Y a todo esto Zorro está inconsciente, gracias a Dios, porque si no Jeffrey... Entonces Jeffrey está como, lo siento, no sé qué, y empieza a decirles que las va a resucitar a todas, pero que primero a Elizabeth porque lleva esperando más tiempo. Y se pone a recoger las partes de todas en bolsas de basura. Y mientras lo hace, les dice, no os preocupéis, os compraré ropa nueva.
así que se lleva las partes de todas en el coche, que ya me dirás tú cómo todas las partes de esas chicas han podido caber en su coche pequeño cuando eran como 7 o 8 chicas, pero bueno, pero se las lleva a su casa. Entonces le vemos en su laboratorio con todas las partes de las chicas por todas partes y montándose el cuerpo de su nueva Elizabeth. Y hay un momento fantástico donde saca una pierna y le quita el calcetín a una y dice: ¡Oh, Dios mío! ¡Callos! Y saca una lima y se pone a limar la pierna. ¡Oh, Dios mío! ¡Callos! Y una vez tiene montado el cuerpo, saca la cabeza de Elizabeth del líquido ese rosa que tenía, que por lo que sea la saca con el pelo seco, porque por alguna razón parece ser que ese líquido no le moja el pelo. Le coloca la cabeza, sube la camilla, muy estilo Frankenstein, pero todavía más exagerado porque la sube excesivamente arriba, y la expone a los rayos de la tormenta. Entonces los rayos impactan en la nueva Elizabeth, pero también en el congelador donde tiene los restos de las otras chicas. Y quedaos con eso porque eso será importante para más adelante. Luego baja la camilla y por lo que sea, la nueva Elizabeth ya está de pie y tiene unos tics muy extraños, en plan. Pero bueno, ahí aparece por fin, después de casi 1 hora de película, que la película dura menos de 1 hora y media, la Frankenhooker, o la Frankenfruta en castellano. Está ahí toda divina con su traje violeta y con sus tics extraños. Y entonces le suelta como bienvenida a Jeffrey las frases que decían las frutas de las que ha montado Jeffrey su cuerpo. ¿Quieres fiesta? ¿Tienes dinero? Entonces Jeffrey se queda en plan: no, pero ¿qué te pasa? Pero Elizabeth. Y ella le mete un sopapo, lo deja en el suelo y se pira para la ciudad a buscar marcha, que al fin y al cabo es 90% fruta. Y tiene unos andares así como muy robóticos. Entonces la Elizabeth Frankenfruta pilla el metro y sale a la ciudad. Se pone a decirles a todos los que pasan por allí las frases de las frutas que decían antes de morir, y cuando la rechazan los empuja y se pira y le da todo lo mismo. A su vez, Jeffrey se despierta, pilla el coche y se va a buscarla. Entonces un viejo bajito calvo al que se encuentra Elizabeth Frankenfruta le dice que sí, ella se lo lleva al número 69, muy simbólico todo. Ahí se lo va a beneficiar, vemos que sigue teniendo el tic en las nalgas, que era el trasero que había elegido Jeffrey para su nueva Elizabeth, y cuando se lo va a beneficiar, al señor mayor le empieza a entrar una electrocución extraña y explota. Elizabeth se queda con su cabeza en las manos y el viejo, antes de morirse su cabeza, supongo, le suelta un "oh, ha sido maravilloso". Entonces ella le saca el dinero y se pira. Vemos a Jeffrey yendo por ahí por la ciudad gritando "Elizabeth, Elizabeth", preguntando a la gente si habían visto a una chica rara con una cicatriz en el cuello, pero nadie le dice dónde está. Entonces Elizabeth Frankenfruta sale de la habitación y se encuentra con un tonto que le dice algo así como: "Oye nena, ¿tienes agujetas? Yo te enseñaré a hacer un deporte con el que no vas a tener agujetas". Y se dispone a intentar meterle la lengua en la garganta y entonces se electrocuta y ¡pum!, explota. Y entonces su cabeza vuela por la ventana y cae dentro de un cubo de basura. Elizabeth sigue su camino en plan: fiesta, fiesta, ¿quieres fiesta? ¿Tienes dinero? Y entra en un bar de chicas que se llama literalmente Huevos Grandes. Y se encuentra ahí a Zorro, que está todo triste porque todas sus chicas explotaron. De repente Elizabeth ve un bol enorme de galletas, de esas como las que se estaba comiendo Elizabeth en la barbacoa, y empieza a devorarlas. Y entonces la camarera le dice: guapa, por tu propio bien, no comas tantas galletas. Y Elizabeth le gruñe, literalmente le gruñe. Guapa, por tu propio bien, no comas tantas galletas. Se le acerca un pavo, le empieza a hablar y la Frankenfruta sigue simplemente soltando las frases de las frutas muertas. Pero Zorro la escucha porque menciona a Jeffrey y a Zorro y se queda como: ¿esta quién es? Entonces Frankenfruta se va a una mesa con el tonto que le está intentando ahí ligar, el tío baja a comerle el asunto y también explota. Pero bueno, cuando el chico explota, Zorro se asusta, que literalmente la actuación es algo así como
Entonces Jeffrey se encuentra a un loco predicador de esos que está allí hablando que si de frutas, no sé qué, de Babilonia, bla bla bla. Entonces Jeffrey le pregunta, pero ¿y usted la ha visto? Y el predicador le dice, está allí, en el bar. Está en el bar. Y Jeffrey se va corriendo al bar. Mientras tanto, Zorro ve que la Elizabeth Frankenfruta tiene la marca suya en el brazo. Entonces va, la enfrenta y le empieza a preguntar que quién es, que qué hace allí, que cómo tiene esa marca en el brazo. Entonces ella, muy en su línea, le empuja y él le mete un puñetazo en toda la cara de tal forma que a Elizabeth se le desprende la cabeza. Bueno, casi se le desprende, se queda así como colgando para atrás. Y salen un montón de rayos. Jeffrey se la encuentra así, le intenta colocar la cabeza en su sitio y se la lleva al coche. Y entonces cuando arranca a Elizabeth se le vuelve a desprender la cabeza para atrás. Pero Zorro le ve y le sigue en taxi. Vemos a Jeffrey que está intentando arreglar a su Elizabeth Frankenfruta o lo que sea, y está todo triste porque la chica le ha salido promiscua y no es exactamente lo que él quería, pero bueno, aún así intenta arreglarla, que a ver, comprensible, es 90% fruta, ya es más consumo. Y cuando le vuelve a dar el impulso eléctrico, Jeffrey se pone todo sentimental y está como, Elizabeth, tú no eres una fruta, no, no lo eres. Y Elizabeth entonces despierta y se pone, pues claro que no, Jeffrey, pero ¿cómo puedes decir cosas así? No te entiendo, Jeffrey. Y resulta que ahora sí ha conseguido devolver a la vida a la Elizabeth real, pero no se acuerda de lo que ha pasado. Entonces él le dice, pero ¿no te acuerdas? El cortacésped. Y dice, ostras, sí. ¿Y qué? ¿He estado en coma? Y él le dice, no, algo peor. Y dice, he estado muerta. Y dice, sí, te he resucitado. Y entonces ella se pone en plan, ay, estoy súper orgullosa de ti, puedes resucitar a gente. Y Jeffrey se queda en plan, bueno, a gente no, a mujeres, porque mi líquido está hecho solo de estrógenos. Y ella dice, pero da igual, estoy orgullosa de ti igualmente. Y entonces él va a besarla y de repente Elizabeth se da cuenta. Pero, espérate, estas manos no son mías, estos brazos no son míos, estas piernas no son mías. Y Jeffrey está en plan, te lo puedo explicar. Y Elizabeth le dice, me siento muy extraña, siento como que hay muchas mujeres dentro de mí. Y Jeffrey está como, bueno, he tenido que hacer algunas cosas poco ortodoxas, pero bueno, el resultado no ha sido tan malo. Y te quiero más que nunca. Claro, la quiere más que nunca porque ahora la mejora el cuerpo, ¿no? Pero bueno, a todo esto va a darle un beso y viene Zorro por detrás y le corta la cabeza a Jeffrey, así de golpe, ¡pum!, le corta la cabeza, que tampoco sangra a todo esto, pero bueno. Y dice que tiene que hacerse con Elizabeth porque realmente le pertenece a él, porque está hecha con partes de las chicas que le pertenecían a él. Y se pone a decir los nombres de todas y saca una bolsita de tronjas. Entonces, el congelador empieza a moverse. ¿Os acordáis que os dije antes lo de que había caído un rayo en el congelador? Pues el congelador empieza a moverse, se cae, ahora el líquido no es rosa, es lila, como lo que lleva Elizabeth, y salen de allí seres muy grotescos, como de diferentes partes de las chicas que se han unido entre sí y van a por Zorro. Y se lo llevan dentro del congelador. Y hay cosas fantásticas como una cabeza así como agarrada con dos manos, con un montón de pechos pegados y uno así colgando, que va arrastrando por el suelo. Pero bueno, se llevan a Zorro y Elizabeth levanta la cabeza de Jeffrey y le dice, Jeffrey, tengo una idea. Acto seguido vemos que Jeffrey abre los ojos y ve a Elizabeth vestida con el mismo traje de médico del todo a 100 y le dice que ha estado muerto y que lo ha resucitado siguiendo sus anotaciones. Entonces Elizabeth le dice que ha tenido que utilizar partes vivas y Jeffrey se queda como, ¿partes vivas? Y ella dice, sí, claro, ya sabes que tu suero solo funciona con partes femeninas, así que no he podido ni utilizar tu cuerpo ni el de Zorro. Así que he tenido que hacer algunos cambios. Destapa el espejo y le muestra todo lo que es, que básicamente le ha puesto un cuerpo de mujer. Y la reacción de Jeffrey es decir, pero Elizabeth, ¿dónde está mi pirula? ¿Dónde está mi pirula? Y ella se queda como, pero estamos juntos y te quiero y estás muy guapo y no pasa nada. Y entonces Jeffrey se queda como y se termina la película, fin. Pero bueno, ya sé que os he explicado toda la película prácticamente, pero es que hay cosas que no se pueden describir con palabras, así que vedla de todas formas.
Pero bueno, eso es todo por hoy. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta película a ti, un blockbuster o un bodrio, si la has visto, si te ha gustado y si te ha gustado esta sección así un poquito más relajada dentro de la sección de cine. Así sabré si quieres que haga más vídeos de este estilo. También puedes dejar sugerencias sobre qué otros temas te gustaría que explorase en mis próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita y compártelo con tus amigos, que así ayudas mucho a este canal. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto mucho más contenido y recomendaciones. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme un día más y recordad, esto no es un adiós, el tráiler del próximo episodio ya está en camino, así que nos vemos muy pronto, cuidaros mucho y hasta la próxima.